el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Que llamaban May Santa, el último hombre a caballo, natural de Portuguesa. Tres cosas se complicaron: sangre del indio y del blanco, producidas en el llano. Nació en el pueblo de Ospino como una explosión de rayos para vivir en el mismo, hasta la edad de 6 años. Después de Barquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el 3er año. Habiendo muerto su padre, apenas tenía 12 años, se trastornó la familia, no pudo seguir estudiando. Hombre exiguo y malicioso, siempre andaba preparado, a pesar de su niñez, era como iluminado. Con su hermana y con su madre vivían bajo el desamparo. Claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado. Pero en la muerte de Cristo no debe faltar el diablo, el prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado. Envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor de ver lo que había pasado, y le dijo a la muchacha: voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, tendrá que hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre que ese nunca fue vejado. Se valen de la ocasión, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa le tenía bien preparado un rifle y 50 tiros que había dejado el finado. Venía el penco paseando, quizás con las intenciones de seguir haciendo lo malo, pero al cruzar de una esquina se oyó sonar un disparo y cayó el cuerpo sin vida del mujeriego del barrio. Ya la madre le tenía un crucecito planchado y la Virgen del Socorro dentro de un escapulario para que clamara ella en su momento forzado, cuando estuviera en peligro o en cualquier parte peleando. Salió con rumbo a Valencia temiendo ser apresado. ¡May Santa!, dijo al salir, besando el escapulario, hizo su estadía en Valencia sin ser nunca sospechado, y con la serenidad él nunca dio a demostrarlo. Quizá buscando otro ambiente hizo venir regresando, se devolvió a Tinaquillo y vivía siendo mandado. Por cierto, el último que hizo fue comprar unos cigarros que se fumó el Mocho Hernández una vez que estaba hablando en el mismo Tinaquillo junto con otros aliados. Lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo, otro hombre de envergadura y bien revolucionario. Esta noche el Mocho Hernández dejó el pueblo conquistado, y Pedro Pérez también quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado. En los campos de batalla dejó su valor regado, en la mata carmelera cuando a Crespo lo mataron. También peleó en Periquera al lado del Moncho Payara, Chopito y Ciudad de Lucia, en el Orza y San Fernando, teniendo como objetivo el derrocar al tirano hasta caer prisionero por lo que él había luchado. Hombre de ideales puros, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó
años en el rigor del régimen carcelario, llevando pesados grillos y muy lejos de los llanos. May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello de 1929. Me voy con la tarde linda recordando a mi mulata, y un soplo de brisa ingrata de la copla se me guinda. Camaradas, compañeros, compatriotas, miren, con un aniversario más de la muerte con dignidad de un hombre cuya sangre llevo por las cosas de la vida, ¿verdad? Cuya sangre y no solo sangre, cuyo espíritu, cuyo impulso. Ese abuelo legendario, poco conocido, porque poco conocida es nuestra historia, formó parte de una legión de hombres y de mujeres, los últimos de a caballo. José León Tapia, ese buen barinés y buen amigo, escribió aquella novela, May Santa, el último hombre a caballo. Y de ahí esa canción que nos ha cantado hoy con esas 100 arpas, creo que había allí, Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Agradezco mucho esa canción. Esa canción a mí me llegó al alma y ahí la tengo. Y esa historia que luego me fui a buscar, me fui en la búsqueda del abuelo. Porque yo recuerdo que cuando niño oí en alguna ocasión a las abuelas hablar del asesino aquel. Y entonces se me fijó una idea de un abuelo asesino. Y además maluco, que se fue y dejó la mujer con los niños chiquitos. Dejó a Claudina y a mi abuelo Rafael y a mi abuelo Pedro, mi tío abuelo Pedro. Estaban chiquitos, claro. Después le conseguí explicación a todos. Me fui dando cuenta. Porque me dediqué durante años a buscar la huella del abuelo. Y el abuelo se me metió en el alma. Y aquí lo cargo al abuelo. El abuelo guerrillero. Lo único que no conseguí fueron sus restos. Pasé días, noches buscando huellas en el mismo palacio de Miraflores. Varias veces vine cuando era teniente, capitán, buscando archivos viejos, buscando alguna huella. Porque el abuelo murió un día como hoy, en la noche, como a esta hora moriría. Tenía apenas 50 años. Pero de ellos, casi 40 en guerra y en guerrilla. Era casi un niño cuando se fue a la guerra. Nunca pude conseguir evidencia de sus restos. Fui a Puerto Cabello muchas veces, al Castillo Libertador, buscando alguna huella, nunca la conseguí. Después dije, no importa que no consigamos sus restos. Le dije a mi tía abuela, Ana Lombano, su hija, que hoy tiene 92 años, y desde aquí le mando un beso. Y échame la bendición, Ana, que tanto me ayudaste a conseguir la huella de tu padre y a rescatarlo. Y fue ella, Ana, la que después del 4 de febrero, ya yo en prisión, fue a visitarme un día y me dijo, te lo ganaste. Y me puso el escapulario con el que murió hace 82 años Pedro Pérez Delgado en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Este mismo escapulario. Este escapulario con el escudo de la Virgen del Carmen bordado, esto lo bordó la madre de Pedro Pérez Delgado. La madre de Pedro Pérez Delgado allá en Ospino, en Portuguesa. Este escapulario tiene más de 100 años. Y aquí lo cargo y lo cargaré toda mi vida.
Amén. La Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro. Y bueno, claro, la vida de Pedro Pérez Delgado fue la vida de un soldado que tomó el camino de la revolución. El papá de Pedro Pérez Delgado se llamaba, y era coronel, Pedro Pérez Pérez, y era un indio guariqueño. Era un indio guariqueño. Era un indio guariqueño, de aquellos guerreros, y entonces por eso es que la historia toda está enlazada. Toda está enlazada. No hay nada separado en la historia, ningún eslabón perdido, no. El padre de Pedro Pérez Pérez, de Pedro Pérez Delgado, coronel Pedro Pérez Pérez, indio guerrillero del Guárico, fue de los oficiales de mi general Zamora. Fue de los guerrilleros de Zamora. Y todos sabemos que el papá de Zamora fue de los capitanes de mi general Bolívar. Por ahí viene el camino, por ahí viene la historia. Somos los mismos, pues. Ellos, nuestros abuelos, y aquí nosotros, sus hijos, sus nietos, su sangre, su espíritu, su lucha, su bandera y su batalla. Es la misma. Pedro Pérez Pérez, después de tanto guerrear con Zamora, como muchos otros soldados que se alzaron contra Páez y la oligarquía caraqueña y valenciana que se adueñó de Venezuela, después de la traición a Bolívar, después de tanto guerrear, mataron a Zamora, entregaron la revolución, los líderes firmaron un tratado aquí en Coche, hicieron un acuerdo con la oligarquía y nada cambió. Pedro Pérez Pérez se fue decepcionado a Ospino, en Portuguesa. Allá llegó y allá se enamoró y se casó con Bárbara Delgado. Blanca era ella, él era indio, ella blanca. Cabello largo, amarillo. Y tuvieron 2 hijos, Petra Pérez Delgado y Pedro Pérez Delgado. Petra era mayor que Pedro, 2 años. Catire los 2, pelo amarillo. Hermosa la muchacha, guapo el muchacho. Ellos niños todavía muere Pedro Pérez Pérez. Cuenta la abuela Ana, la tía abuela, que le contaba su tía Petra, porque Petra Pérez murió anciana en Villa de Cura. Hará unos 15 años o 20 años, un poco más. Le contaba que su papá, Pedro Pérez Pérez, en Semana Santa, tenía por costumbre desenvainar la vieja espada de los tiempos de Zamora, la clavaba en el patio de la casa y se sentaba a beber miche. Y lloraba y bañaba la espada con miche. Y se le oía decir, ¡viva mi general Zamora! El llanto de Pedro Pérez Pérez era el mismo llanto de Bolívar en Santa Marta. Bolívar lloraba en Santa Marta. El mismo llanto de Sucre en Berruecos. ¡Ay, balazo!
y lágrimas de sangre. El mismo llanto de Manuela Sáenz, muriendo en Paita solitaria. ¡Ay, Simón! ¡Ay, Simón! El mismo llanto de Simón Rodríguez. El llanto de la patria, traicionada 1000 veces. Eran niños, huérfanos. Y entonces un oligarca de Ospino embarrigonó a Petra Pérez. Como dicen allá en mi llano, ¿no es así, Castro Soteldo? Tú que eres bien llanero. Bueno, salió embarazada la muchacha, pues, de un rico de allá. Y el ricachón, que era coronel, no quiso reconocer la barriga. Lo dice el corrido, lo dice la leyenda. Y el muchacho vengó el honor con sangre. Mató al coronel. Dio un tiro con el rifle que dejó su padre. Fue a reclamar. Niño aún tuvo que hacerse hombre antes de tiempo. Y se fue huyendo por los caminos de Valencia. Y llegó a Tinaquillo. Y ahí vivió, vendía empanadas. Era catire alto. Buena voz. Era dicharachero, alegre, cantaba. Y allí vivió en Tinaquillo. Algo estudió cuando niño en Barquisimeto. Sacó el 6º grado, sabía leer y escribir, cosa que en ese tiempo era ya una ventaja. Y era muy astuto además. 1897 llegó a Tinaquillo un alboroto. Había elecciones ese año. Y era candidato, uno de los candidatos de la oposición nacionalista contra el gobierno oligárquico, un general muy famoso en ese tiempo, de mucho carisma y arrastre popular, que condujo la primera campaña electoral de la historia política de Venezuela, de pueblo en pueblo. Andaba el general José Manuel Hernández, a quien llamaban el Mocho Hernández. Era el querido de las masas, el querido por el pueblo, hombre de abajo, de aquí de Caracas, sanjuanero, y de buen verbo y buen plante. Y el muchachito de 17 o 18 años que era Pedro Pérez quedó prendido del discurso del general José Manuel Hernández. A los pocos meses hubo elecciones y le robaron las elecciones al Mocho Hernández. Y el Mocho Hernández se fue al monte y se alzó en armas allá en Queipa, territorio del estado Cojedes hoy, por allá rumbo al Pao de Zárate. Ahí se alzó el Mocho Hernández. Y se le sumaron muchos hombres, uno de ellos casi niño aún, a caballo, Pedro Pérez Delgado. Y a los pocos días estaban enfrentados al gobierno. Y enfrentaron en la Mata Carmelera al ejército que comandaba el mismísimo expresidente de la República y comandante del ejército, el último de los grandes caudillos liberales, compañero de Zamora en la guerra federal, pero de aquellos hombres que olvidaron la revolución y se hicieron ricos, y olvidaron al pueblo y traicionaron los postulados de Zamora. Me refiero, ustedes saben, al guariqueño Joaquín Crespo. Y allá en la Mata Carmelera, en el primer combate, ahí estaba, casi niño aún, el catire Pedro Pérez. Y cayó muerto de un tiro el general Joaquín Crespo. A las pocas semanas, sin embargo, es capturado el Mocho Hernández. Y se acabó la rebelión. Y Pedro Pérez se fue en una carreta escondido. Y allá llegó a Sabaneta de Barinas. Allá llegó. Allá siguió estudiando.
Fue su profesor, un maestro revolucionario que le ayudó a sembrar esas ideas que ya él cargaba y por experiencia, porque todos sabían, ese catire viene de la guerra. Ese catire vio cuando cayó muerto Joaquín Crespo, así que no era hombre todavía y ya tenía fama y leyenda. Y resuelto, buen jinete, coleador, cantador. Y allá estaba el bachiller Elías Cordero Uzcategui, era maestro en Sabaneta, lo ayudó, conversaban. Pocos años después, oyó que se prendió otra revolución y se vino también a caballo con otros de por allá. Y se unió ahora a quienes obtendrían la victoria. Era la revolución de los 60, así llamada. Venían al frente de esa revolución Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Y él, a los 20 años, detrás de ellos, ¡viva la revolución! Y ganaron. Y ganaron. Y luego, ya él venía con el grado de capitán, porque como ya he dicho, era un hombre, un muchacho de buena voz de mando, muy rápido, muy avispado. Sabía leer y escribir y le dieron título de capitán, el grado de capitán. Y el gobierno de Cipriano Castro lo nombra coronel, cuando no tenía sino 22 o 23 años. Y lo mandan a Sabaneta de Barinas, jefe civil y militar de todas aquellas tierras, desde el Boconó hasta la Apure. Allá se enamoró, hizo hogar en la Marqueseña con Claudina Infante y tuvieron 2 hijos, Pedro y Rafael. Rafael, el padre de mi madre, ambos fallecidos, que en paz descansen. Y allá estaba de coronel y jefe civil cuando es sorprendido, como fue sorprendida Venezuela toda, aquel diciembre de 1908. ¿Qué pasó? Castro enfermó, se va a Europa y el vicepresidente Gómez traiciona a Castro, traiciona a la revolución y traiciona al país y da un golpe de Estado en Miraflores. Y le manda un telegrama a Castro, que estaba ya enfermo en Europa: compadre, no vuelva, el jefe ahora soy yo. Así de sencillo. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de de Juan Vicente Gómez? La oligarquía venezolana y el imperio norteamericano, porque Cipriano Castro se había negado a entregar el petróleo y las riquezas del país. Cipriano Castro aguantó el bloqueo de las costas venezolanas, de las naves de guerra de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Holanda. Bloquearon a Venezuela en 1902 y después una guerra interna. Se alzó la oligarquía y armó un ejército contra Castro y pasaron más de 2 años en una guerra que al final derrotaron el ejército de la oligarquía. Pero luego se enfermó y ocurrió el golpe de Estado traicionero y alevoso de Juan Vicente Gómez, quien entregó al país, al imperio norteamericano, entregó el petróleo. A Pedro Pérez Delgado no le gustó nada aquello y se quedó en Sabaneta. Y al año siguiente se alzó contra Gómez. Él y muchos otros se alzaron contra Gómez y pedían que volviera Castro y pedían que volviera la revolución nacionalista. Y por eso es que las abuelas hablaban del maluco que se fue y dejó los niños chiquitos. Yo lo entendí después, porque a mí me tocó también lo mío. Como muchos otros soldados nos ha tocado dejar los muchachos chiquitos y la mujer y coger camino en una noche oscura. Y después aprendí a amar al abuelo y a vibrar con su grito: ¡hay tantas que son bastantes! Y aquel hombre pasó luego todos aquellos años, desde 1909 hasta 1922,
guerrilleando por la sabana. Y dejó una leyenda en todos aquellos pueblos, como dice la canción, desde el Apure hasta el Meta y más allá. El Orza, Achagua, San Fernando, Calabozo, Guasdualito, Periquera, Arauca, Tunja, Colombia y Venezuela sintieron el paso de su trote. Eran los últimos hombres a caballo. Porque al mismo tiempo que andaba alzado Pedro Pérez Delgado, andaba alzado Emilio Arévalo Cedeño, andaba alzado también Rafael de Nogales Méndez. ¿Verdad que no conocemos esos hombres ni esos nombres? Porque no conocemos verdaderamente nuestra historia, porque nos las han negado, nos las han ocultado. Porque la historia, alguien dijo, la escriben los vencedores y la escriben a su manera. Eran los mismos años de Pancho Villa, de Emiliano Zapata allá en México. Eran los mismos años de Augusto César Sandino en Nicaragua. Eran los mismos años del Caballero de la Esperanza, como Jorge Amado llamó en su gran novela a Luis Carlos Preste, el brasileño, que se alzó también siendo teniente del ejército del Brasil y después fundó el Partido Comunista del Brasil. Eran los años 20, después los años 30. Fue la última carga de caballería contra el imperio norteamericano. Fue la última carga de caballería. Los últimos centauros, pues, pudiera llamarse una buena película. Los últimos centauros. Yo, permítanmelo, quiero dedicar a aquel abuelo y a aquellos abuelos, los últimos de a caballo, este acto de hoy. Vuelvan cara y esta revolución que hoy estamos haciendo. Y a mi abuelo, el del escapulario, el del grito, el del cabalgar indómito. Cuentan que Pedro Pérez Delgado le dieron vidrio molido en la comida. Porque era un hombre, era un gran guerrero. Y como a esta hora cuenta alguien que estuvo preso con él y lo vio morir. Entró al baño y cuando salió venía ya muriéndose y agarró este mismo escapulario y lo lanzó a la pared y dijo: ¡May Santa pudo más Gómez! Y cayó muerto a los menos de 50 años tenía. Pero casi toda su vida haciendo las guerras por la patria. Luego, Andrés Eloy Blanco, ese gran poeta que lo conoció en prisión, estuvieron presos juntos. Andrés Eloy salió y se fue al exilio. May Santa se quedó preso y murió. Andrés Eloy, que conoció su leyenda y la recogió, escribió un tremendo corrillo de caballería que se llama así, May Santa. El May Santa era por el grito que él lanzaba de Madre Santa. May Santa, May Santa. Era el grito a la Virgen, a la Madre, a la Patria. La Madre Patria, la Madre Virgen, la Madre Madre. Yo le pedí a los muchachos del arpa y les voy a pedir, porque se lo quiero dedicar a Vuelvancaras y a todos los que se han graduado y las que se han graduado, el corrido de caballería escrito por el gran poeta Andrés Eloy Blanco, que se llama May Santa. Maestro o maestros, con un 6 por derecho.
póngale cuidado a la letra, que la letra lo dice todo. Unos lo llaman Maíz Santa y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire, entre Mayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Meroreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, metiendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta, cobija con pelo de guama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto, silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombro, los 40 caballos, cabalga al frente Pedro Pérez Delgado. Unos lo llaman Maíz Santa y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Catire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada, pelo de guama con borlita, flequillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora les contaré por qué lo llaman Maíz Santa. ¿Por qué lo llaman Maíz Santa? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de trabar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra y así en la carga va gritando el guerrillero: Maíz Santa, Virgen del Socorro de Valencia, Madre Santa, dice la gente, pero Maíz Santa dice Maíz Santa, y las maneras de los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Los surcan madres con sed, los cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las 3 en el anca, pone a las 3 en el anca. El Socorro de Valencia la llaman los que la llaman Valencia, la del Socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos dan que a que te mato y otros que a que no me mata, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo los pechos de la sabana, de los turbios horizontes brotan muertes ensilladas,
Vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas. Como un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Viene la melena rubia, entre valla y alazana, y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando: ¡May Santa! El grito del guerrillero que lo sabe la sabana. No hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita: corran laguna, que está cargando May Santa. Y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente al paraulato metido entre las batatas y empina su viejo grito en los estribos del alma. Y su grito es un machete con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo sigue gritando: ¡May Santa! El grito del guerrillero sobre la muerte resbala y salta del calabozo y navega y desembarca y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya. Toda la sed de esta tierra se va en una fuga espantada. La laguna de Valencia se esconde bajo su falda. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita: corran laguna, que está muriendo May Santa. Y la Virgen del Socorro se va con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. Pero hay vuelto por esta tierra a cantarle a nuestra patria, y hoy está aquí con nosotros en la misión Huelvancara. Ya, adelante, viva Huelvancara.